Ser podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Hay noticias que parece que se escapen de una novela de Orwell, pero hemos llegado a ese momento del futuro en el que hacía falta regular que los consumidores que llamemos a un teléfono de atención al usuario seamos atendidos por una persona, por un ser humano. El gobierno impulsa una ley para reducir las quejas y evitar que sea un ordenador el que responda a las reclamaciones que a menudo se alargan de forma exasperante. La idea es reducir esa desesperación, que no nos tengan más de 3 minutos esperando y en realidad que no se dilaten todos los plazos. Sira Valdés. Además, el texto prevé que las empresas cuenten con plazos más acotados para resolver las reclamaciones, 15 días hábiles, la mitad que hasta ahora, y un máximo de 2 horas para informar al cliente de cuánto se tardará en solucionar una incidencia si se da en servicios básicos como la luz o el agua. Una norma cuyo objetivo es proteger a los consumidores y frenar los abusos en las relaciones con el cliente. Así lo ha señalado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Esta ley se inscribe dentro de la actividad del Ministerio de Consumo de mejorar la vida de las familias trabajadoras y de poner freno a abusos que se producen en las relaciones de consumo. Una ley que afectará en principio a grandes empresas y a aquellas que provean servicios básicos y que pone especial atención en los consumidores vulnerables, pero a la que aún le queda por delante un trámite parlamentario que, aunque fuentes de consumo esperan que no se alargue demasiado, podría retrasar su entrada en vigor hasta finales de este año o principios del que viene. Faltan ahora el desarrollo de la ley que determinará cómo quedan todos esos puntos que se propone regular el gobierno. Que tiene en lo económico su principal preocupación ahora mismo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Hoy comparece el gobernador del Banco de España. Habrá que escuchar su análisis del momento económico, pero de momento ya ha advertido el regulador de que si llegase a romperse del todo las relaciones comerciales con Rusia, se frenaría en 2 puntos el crecimiento económico en España. Lo que no se frena, al revés, se acelera tanto aquí en España como en el conjunto de Europa, es la inflación. Y a finales de este mes acaban las ayudas del gobierno para la gasolina y la luz, pero Pedro Sánchez se abre a ampliarlas 3 meses más. Yo respeto las posturas testimoniales. Algunas de ellas vienen, en fin, de un posicionamiento respecto a la OTAN que viene de lejos. Pero bueno, han pasado muchos años, el contexto geopolítico es otro. Entiendo el debate en la política nacional, pero ya le digo Esta que... era la referencia de Pedro Sánchez a la decisión de Podemos de criticar la participación de España y la asamblea que será este mes de junio de la Asamblea de la OTAN aquí en Madrid. Y es que Europa ha logrado salir del último Consejo Europeo con cierta unidad para impulsar el 6º paquete de sanciones a Moscú e incluso para una compra conjunta de armas. Hay debate entre los 27 miembros de la Unión, pero hay un objetivo común que ha logrado poner de acuerdo a todos los socios, que es frenar a Putin. Al que responsabilizan de la crisis alimentaria que puede desencadenar la guerra, sobre todo en los países menos desarrollados. Pero sí, la Unión Europea ha conseguido salvar la unidad para ponerse de acuerdo. Se han puesto de acuerdo en la compra de armamento, Griselda Pastor. Consolidar una industria colectiva militar y avanzar como paso primero hacia compras militares conjuntas. Es el nuevo objetivo confirmado por los 27 jefes de gobierno europeos, conscientes de que la defensa es una de esas viejas asignaturas pendientes. La división entre este y oeste, que hasta hoy ha impedido avanzar en el tema, parece amortiguada por la guerra de Ucrania, aunque por el momento la ambición se concreta en un mecanismo de compras conjuntas de armamento, cuya coordinación bajo el paraguas de la Comisión genera algún problema a los grandes países europeos, aunque en Bruselas han decidido aparcar diferencias sobre este tema, aprovechando que deben reponer el material militar que uno a uno han ido enviando a Ucrania. En poco más de una semana han sido asesinadas 4 mujeres en España por el hecho de serlo. 4 crímenes machistas, mientras se investiga si también lo es el de Zaragoza. El agresor en ese caso no había regresado del permiso del que disfrutaba en la cárcel, en la que estaba ingresado por haber matado a otra mujer que no quiso tener relaciones con él. En Barcelona ha declarado ante el juez la chica que con 16 años fue violada en Igualada. Estuvo 2 meses ingresada en la UCI. No recuerda nada de la brutal agresión que le ha dejado terror e insomnio, entre otras secuelas. Sergi López, buen día. Buen día.
la joven aseguró ayer que lo último que recuerda es que salió de la discoteca y después lo siguiente que recuerda es que se despertó en el hospital 10 días después. Ayer declaró de forma telemática para evitar coincidir con el acusado y acompañada de psicólogos. Su declaración se grabó para que no tenga que volver al juzgado. Tras 7 meses desde la brutal agresión, asegura que no puede dormir por el terror vivido. En paralelo, ahora el tribunal tendrá que decidir si abre otra causa contra el presunto violador después de que su expareja relatara cuando declaraba como testimonio ayer que también la agredió. La defensa lo niega todo y pide que el acusado quede en libertad. Y los deportes nos han dejado esta noche otra imagen que va directamente a la historia de los grandes partidos de tenis. Rafa Nadal sobre el revés a dos manos, el paralelo de Nadal, la respuesta de Djokovic, pasa la red por poco, el intercambio de golpes, la derecha cruzada Nadal buscando el resto de Novak Djokovic, prácticamente en la línea, ahora cambia Rafa Nadal, ahí está, el revés a dos manos de Rafa Nadal, el paralelo se va dentro de la pista, gana el partido Rafael Nadal. Así narraba Pedro Fullana en el larguero la victoria de Nadal sobre Djokovic en Roland Garros. ¿Duró? Estamos todos entregados, Ángels, porque ve muchas caras de sueño. Esto acaba a la 1:30. Partido de más de 4 horas, como suelen ser las grandes gestas de Rafa Nadal, que está en semifinales en París y en plena búsqueda, por qué no decirlo, de su 14º Roland Garros. Nadal mostró ayer su mejor nivel, la verdad. Venció a Djokovic firmando además un cuarto set de los increíbles de verdad. Sintió en París quizá las mejores sensaciones del torneo y además del apoyo del público. Y en definitiva, Nadal que encuentra su lugar y que el viernes, tras la eliminación de Alcaraz, va a jugar las semifinales en turno de día de Roland Garros contra el alemán Zverev. Es miércoles, es 1 de junio. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Este miércoles se cumplen 16 años desde que nos dejó ella. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida. Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006 tras 2 años enferma de cáncer. Tenía 61 años y a pesar de morir tan joven lo había vendido todo. Millones de discos y había dado millones de conciertos. Una voz y un carácter que le hicieron ganarse el título de la más grande. Y a pesar de formar parte del grupo de las llamadas folclóricas, pues fue una adelantada a su tiempo. Como Lola Flores, por ejemplo, que dio pasos que entonces eran impensables. Se declaró feminista o apareció en los escenarios en los años 70 con vestidos que entonces eran algo casi prohibido para las mujeres, con transparencias y escotes. Tiene decenas de temas inolvidables, de eso no hay duda, pero este ¿quién no lo ha cantado alguna vez en una fiesta? Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. No me digas que no es un temazo. Vamos. Venga, miércoles además en el que damos la bienvenida a junio con tiempo solo algo revuelto en el norte del país. Y una borrasca que viene de Portugal va a dejar lluvias durante todo el día en el oeste de la península, Galicia, Extremadura, Castilla y León y la parte occidental de Andalucía y también el Cantábrico. En toda esa zona bajan un poco las temperaturas, pero en el resto del país suben, va a hacer más calor. Y atención a Aragón, donde este miércoles hay alerta por altas temperaturas. 7 y 10 minutos de la mañana, 6 y 10 en Canarias. Rearmarse es una de las palabras que más he escuchado en las últimas horas cuando hablamos de política internacional. Ya en portada hemos contado cómo la Unión Europea ha acordado hacer una compra conjunta de armas como la que se hizo con las vacunas durante la pandemia. Bueno, Estados Unidos rearma también, aunque en este caso a Ucrania. Esta noche un funcionario de la Casa Blanca ha dado los detalles de ese plan anunciado por Biden en el New York Times. Un plan que pasa por enviar a Ucrania armamento mucho más avanzado, cohetes y munición que permitan a los ucranianos golpear con mayor precisión, ha dicho Biden en un artículo escrito en ese diario. Eso sí, los cohetes tendrán una limitación de 80 kilómetros en su alcance y aclaraba Biden que no animan a Ucrania a lanzar esos cohetes sobre territorio ruso. Está previsto además que Washington anuncie este miércoles un nuevo paquete de ayuda de $700 millones. Y esta noche el presidente ucraniano ha agradecido a la Unión Europea las sanciones aprobadas para vetar el petróleo ruso. Y en paralelo, Rusia sigue cortando el suministro de gas a los países que se niegan a aceptar su exigencia de pagar en rublos. Desde hoy, Dinamarca se queda también sin el suministro. Moscú, Javier González Cuesta. Rusia continúa suspendiendo el suministro de gas a más países de Europa que han decidido no acatar su sistema de pago en rublos. Su monopolio estatal, Gazprom, anunció ayer que a partir del 1 de junio tampoco recibirán gas ni la mayor empresa energética de Dinamarca, Ørsted, ni la filial alemana de Shell. El pasado lunes fue la neerlandesa Gasterra la que anunció que tampoco recibiría gas y antes fueron Polonia, Bulgaria y Finlandia los primeros países en negarse a pagar con rublos sus contratos firmados en euros y dólares. Gazprom no cobró los suministros de abril porque todas estas empresas se negaron a acatar el sistema ideado por el Kremlin para evitar las sanciones.
Estas alegan que el nuevo mecanismo les deja en un limbo legal. Y mientras Europa recorta poco a poco su dependencia del gas ruso, ha asestado otro golpe a las finanzas del Kremlin. Bruselas calcula que el veto parcial al petróleo ruso acordado por los 27 quitará a Moscú casi 80.000 millones de euros este año. Y la guerra de Ucrania, que deja ya más refugiados que en Siria. 6.800.000 ucranianos han abandonado ya el país, a los que hay que sumar 8 millones de desplazados internos. La cifra de niños que necesitan ayuda humanitaria es de más de 5 millones, según el informe que ha publicado esta noche UNICEF. Sobre el terreno, la ofensiva rusa continúa concentrada en la región de Lugansk, en concreto en la ciudad de Severodonetsk, la ciudad más grande todavía bajo control del gobierno ucraniano en el este del país. En Bruselas, además de todo lo que tiene que ver con Ucrania, llevaban meses trabajando en el plan de recuperación económica para Polonia. Los 27 van a aprobar este miércoles ese proyecto que se ha ido retrasando por las reticencias de Varsovia a cumplir con los derechos humanos fundamentales. Griselda. Es la otra cara de la cumbre. Polonia y Hungría avanzan por caminos políticos separados en su relación con la Unión, una separación que ha acelerado la invasión de Ucrania y cuya muestra más clara se confirmará hoy, cuando la Comisión apruebe el plan de recuperación del gobierno de Varsovia, casi un año más tarde de la aprobación del plan español. Mucho retraso por culpa de los problemas de derechos fundamentales. El de Hungría sigue aún parado y sin él Hungría no puede recibir el dinero del fondo. Polonia sí podrá. La presidenta von der Leyen se desplazará mañana hasta Varsovia para confirmar que los 35.000 millones que corresponden a este país van a quedar desbloqueados. Y esto después de que el gobierno de Polonia y el Parlamento polaco empiecen su marcha atrás, deshaciendo el terrible pulso que han mantenido contra el Tribunal Europeo de Luxemburgo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:14 de la mañana, 6:14 en Canarias. La cumbre de la OTAN, que se celebrará a finales de mes en Madrid, ha sido el último punto de discrepancia en el seno del gobierno. En la Moncloa quieren dar por cerrada la polémica después de que nadie de la formación morada, ni siquiera la vicepresidenta Yolanda Díaz, acudiera al acto de conmemoración de los 40 años de España en la Alianza Atlántica. Yolanda Díaz se ha desmarcado de las acusaciones que el portavoz de Podemos hizo al gobierno, insinuando adjudicaciones irregulares de contratos para organizar la cumbre. Tanto la vicepresidenta como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cerraron filas. Ayer tuve que practicarme unas pruebas médicas y este es el motivo por el que ausenté mi presencia. En cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante, se las comunicaremos como hacemos rigurosamente todos los días. Como saben ustedes, conocen perfectamente la opinión sobre esta materia de mi fuerza política, pero tienen que recordar que el compromiso absoluto e inquebrantable de esta fuerza política de Izquierda Unida es con el acuerdo del gobierno de coalición y estoy absolutamente cómodo desarrollando este acuerdo de coalición. Veremos si finalmente Podemos está en esa cumbre del 30 de junio en Madrid. Para entonces ya se habrán celebrado las elecciones en Andalucía, que es ahora mismo el eje en torno al que gira toda la política en nuestro país. Faltan 2 días para que empiece la campaña y a la izquierda del PSOE quiere intentar mostrar unidad después del más que convulso inicio de la coalición por Andalucía. Y con esa intención, la de dar una imagen de unidad e incentivar el voto, Yolanda Díaz y la líder de Podemos, Yone Belarra, van a acudir juntas a 2 actos de campaña en Córdoba y en Sevilla. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, llevan muchos meses desde octubre sin protagonizar un acto juntas, pero Díaz y Belarra compartirán cartel en Andalucía hasta 2 veces. De hecho, en los 2 únicos actos en los que la vicepresidenta tiene previsto participar por ahora. Las tensiones dentro de Unidas Podemos siguen siendo evidentes. Ayer mismo se volvieron a visibilizar al desmarcarse Díaz de esas críticas de Podemos sobre los contratos de la cumbre de la OTAN, que no han gustado nada en el PSOE ni en los sectores de Unidas Podemos más próximos a la vicepresidenta. Pero ahora todos en la candidatura de Por Andalucía se han conjurado para mostrar una imagen de cierre de filas ante los malos pronósticos para la izquierda, con un electorado progresista muy desmovilizado. Buscan esa imagen de unidad tras ese duro enfrentamiento que se vivió entre Podemos e IU para conformar la candidatura que casi hace saltar por los aires la alianza de Unidas Podemos a nivel estatal. España contabiliza ya 132 casos de viruela del mono. Todos son leves, no han necesitado ingreso hospitalario y la mayoría están en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno asegura que ya se ha alcanzado el pico de contagios. Teresa Rubio. Según la última notificación del Ministerio, ya hay más casos de sospecha que se descartan, 165, que positivos confirmados desde el inicio de la alerta, 132. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid. Con toda la precaución que esta situación merece y teniendo en cuenta los datos
que tenemos en la actualidad, podemos decir que en relación a la fecha de inicio de los síntomas de los casos, todo apunta a que se ha alcanzado el pico de la curva epidémica. Ayer la Comisión de Salud Pública informó de que ya son las propias comunidades autónomas las que, como Madrid, realizan sus propias PCR para identificar los contagios. Los alumnos de La Rioja van a ser los primeros en examinarse de selectividad, que este año trae una novedad, y es que los alumnos con una asignatura suspensa puedan presentarse a la prueba de La Molina. Quique ha empezado a darle fuerte esta semana. Llevo 4 horas y media más o menos y esta tarde pues me esperan otras 4. Él se examina la semana que viene en la Comunidad Valenciana, necesita sacar al menos un 12 sobre 14 para entrar en turismo y tiene dudas de que quienes se presenten a la EBAU con un suspenso tengan ventaja. Casi que la estás perjudicando más. Si por ejemplo tiene una suspendida de las que se tiene que presentar, pues igual en el selectivo no le beneficia mucho hacerlo cuando toca. Este año por primera vez se aplica la nueva ley educativa que permite que un alumno pueda hacer la prueba con una materia suspendida si los profesores lo acuerdan y siempre que la media de las notas supere el 5, no se haya faltado a clase y se hayan hecho todos los trabajos y exámenes. Moisés, profesor en un instituto público de Madrid, explica que se da amparo legal a lo que ya se hacía en los claustros y se facilita la toma de decisiones. Y esto se ha hecho siempre. Lo que pasa es que se ha hecho, por decírtelo de algún modo, al margen un poco de la ley. Y al final, ¿qué ocurría? Pues si le había quedado una, venga, pruébale, era presión a ese profesor. Si los demás consideraban pues que había sido una asignatura que no había abandonado. La prueba de acceso a la universidad mantiene el formato más flexible que se implantó al inicio de la pandemia y que ha disparado los aprobados. En 2021 se batió el récord con un 94%. Y el Supremo ha confirmado la condena para Reset. ¿Tiene un poco de hambre? También le doy esto. El youtuber que se grabó dando unas galletas rellenas de pasta de dientes a un hombre sin hogar, ahora el alto tribunal le prohíbe subir vídeos a esa plataforma, la plataforma donde tenía su canal durante 5 años, Pedro Jiménez. El Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, con solo 3 magistrados en contra, ha estimado el recurso del fiscal y ha impuesto al youtuber Reset la pena accesoria de prohibición de subir contenidos a esta red social por un periodo de 5 años. Reset dio a un sin techo en Barcelona galletas con pasta de dientes después de aceptar un reto de uno de sus seguidores y subió el vídeo que se hizo viral antes de que lo borrara. Acumulaba en su cuenta 1 millón de fans. El juez le condenó a 15 meses de cárcel por un delito contra la integridad y a la pena accesoria de estos 5 años alejado de YouTube por entender que era el lugar del crimen. La audiencia de Barcelona consideró que no, que el lugar del crimen era la calle y revocó esa parte de la condena que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.